Bienvenidos una vez a mi canal. Espero que es tu copyright N todos genial hoy. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que les va a encantar, algo que ha estado circulando por las redes y que por supuesto, tenuamos que analizar juntos. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el mundo del espectrum culo turco, específicamente en la relación superíndice 3N, bueno, bien, en lo que se dijo sobre la relación superíndice 3N entre dos de los actores queridos, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que recientemente han surgido rumores, declaraciones y según algunos, hasta pruebas de que Demet podría haber revelado algo, un secreto podríamos decir, sobre Can. Un secreto que si resulta ser cierto podrá cambiar la perspectiva que tenemos de con diéresis copyright L. Su copyright lo que es tú N pensando. Esto suena a drama. Y bueno, en el mundo del espectrum culo, el drama nunca falta, ¿verdad? Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a sacar conclusiones apresuradas, vamos a analizar la información superíndice 3N con calma y a ver qué copyright podemos descubrir juntos. Pero antes de continuar, quiero pedirles un favor gigante. Si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué copyright es tú N esperando? Denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, con chismes, noticias, análisis y mucho sobre sus estrellas favoritas. Así que no se lo pierdan. Ahora vamos al grano. Como ya saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Pu Haroso más menos Ador, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. La química entre ellos era innegable, tanto que muchos fans, incluyo copyright Dome, más menos con diéresis vamos con que su romance traspasara la pantalla. Hubo rumores, fotos comprometedoras, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que efectivamente, había algo que amistad entre ellos. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. De repente los rumores de romance se apagaron y empezaron a surgir noticias sobre tensiones en el set, diferencias creativas y, finalmente, una ruptura que aunque nunca fue confirmada oficialmente, era evidente para todos. Después copyright S de Erkenci Kuay, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera con proyectos muy exitosos. Demet Özdemir también copyright N siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turquía, protagonizando varias series y películas. Parecua que el capítulo de Can y Demet ha llegado a su fin. Pero atención superíndice 3N. Porque aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente durante una entrevista, a Demet le preguntaron sobre su relación superíndice 3N con Can y aunque ella intentó superíndice 3 mantener la compostura y ser diplomática, algunos observadores agudos notaron algo en su lenguaje corporal, en su tono de voz, algo que sugería que aún había resentimiento o quizú incluso decepción superíndice 3N. La pregunta clave fue algo así como, Demet, CU superíndice 3 ¿recuerdas tu tiempo trabajando con Can Yaman en Erkenci Kuay? ¿Mantienen el contacto? Y aquí es donde según muchos Demet reveló superíndice 3 el secreto oculto de Can. Su respuesta no fue directa ni explícita, pero fue lo suficientemente sutil como para levantar sospechas. Ella dijo algo parecido a, trabajar en Erkenci Kuay fue una experiencia increíble, que me abrió superíndice 3 muchas puertas. Estoy muy agradecida por la oportunidad. En cuanto a Can, le deseo lo mejor en su carrera. No mantenemos el contacto actualmente, pero guardo un buen recuerdo de esa etapa de mi vida. ¿Lo notaron? ¿Sintieron esa vibra extra más menos a? Porque muchos otros La frase le deseo lo mejor en su carrera, son un superíndice 3 un poco frua, distante, casi como si estuviera diciendo, me alegro de que es tu copyright lejos de mu. Y la afirmación superíndice 3N de que guardo un buen recuerdo de esa etapa de mi vida, también copyright N dejo superíndice 3 entrever que quizú, ese no todo fue tan idílico como parecua en ese momento. Pero ¿es ese secreto oculto que Demet podrá estar insinuando? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N, porque Demet no dijo nada concreto. Pero veis hundonos en los rumores que circulaban durante y después copyright S de la serie, podemos hacernos una idea.
Una de las teorías más populares es que Can Yaman tenía una actitud un tanto difícil en el set. Se decua que era muy exigente, perfeccionista y que a veces tenía problemas para controlar su temperamento. Algunos incluso lo acusaron de ser un poco egoku copyright rico y de creerse superior a sus compañeros más menos eros de trabajo. Si esto fuera cierto, podrá explicar por qué copyright Demet no guarda un recuerdo tan bueno de esa con diéresis copyright poca. Profundicemos un poco en esta teoría. Fuentes cercanas al equipo de producción Superíndice 3N de Erkenci Kwai, aunque nunca lo confirmaron públicamente por miedo a represalias, comentaron en círculos privados que Can a menudo llegaba tarde a las grabaciones, retrasando el trabajo de todos. También Copyright N se rumoreaba que discutía con los directores sobre la interpretación Superíndice 3N de su personaje. Candy Beat sintió Copyright dándose con derecho a cambiar el guión Superíndice 3N a su antojo. Imagunense la tensión Superíndice 3N en el ambiente cuando un actor se cree con la autoridad para reescribir la historia. Un caos total. Otra teoría un poco dramática es que Can Yaman no era tan sincero como parecua en su relación Superíndice 3N con Demet. Algunos fans creen que con diéresis copyright él simplemente estaba utilizando el romance para impulsar su carrera y ganar popularidad. Esta teoría se basa en el hecho de que después copyright S de la ruptura, Can se enfocó Superíndice 3 por completo en su trabajo y no hizo ningún intento por reconciliarse con Demet. Además, algunos medios turcos sensacionalistas llegaron a publicar fotos de Can coqueteando con otras mujeres poco después copyright S de que los rumores de la ruptura con Demet se hicieran muy fuertes. Esto por supuesto alimentó Superíndice 3 a UNMU, la especulación Superíndice 3N de que su relación Superíndice 3N con Demet fue en realidad una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie. Copyright fuerte. Una tercera teoría, Kizu la mu plausible, es que simplemente eran incompatibles. Dos personas con personalidades muy diferentes, que se vieron obligadas a trabajar juntas en un ambiente de mucha presión Superíndice 3N. La química que mostraban en pantalla podría haber sido simplemente actuación Superíndice 3N, o Kizu, una atracción Superíndice 3N genuina que se vio en Pau más menos ada por las diferencias irreconciliables. Analicemos un poco las personalidades de ambos. Demet, conocida por su carisma y su espíritu trabajador, siempre se ha mostrado como una persona centrada y profesional. Can, por otro lado, proyecta una imagen muy impulsiva y extrovertida. Kizu estas diferencias en sus personalidades, exacerbadas por el estru copyright de las largas jornadas de grabación Superíndice 3N y la presión Superíndice 3N medio tica, fueron demasiado para soportar. A veces la química en pantalla no es suficiente. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo teorías. No tenemos ninguna prueba concreta de que Demet haya revelado algún secreto oculto sobre Can. Kizu simplemente estuvo siendo profesional y evitando hablar de un tema que le resulta Superíndice 3 modo. O Kizu como dije antes, aún hay resentimiento y decepción Superíndice 3N en su corazón Superíndice 3N. Incluso podrá ser que la prensa haya exagerado sus palabras y que no haya ninguna vibra extra más menos a en absoluto. A veces los medios se inventan cada cosa. Lo que es cierto es que la respuesta de Demet ha reavivado la llama de la curiosidad entre los fans de Erkenci Kwai. Muchos estuvieron analizando cada palabra, cada gesto, cada microexpresión Superíndice 3N en busca de pistas que revelen la verdad sobre la relación Superíndice 3N entre Demet y Can. Y como siempre el tiempo dirá si alguna vez sabremos la verdad completa. Pero mientras tanto seguiremos especulando y disfrutando del drama. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se produjo la entrevista. Demet estaba promocionando un nuevo proyecto, y es muy probable que no quisiera desviar la atención Superíndice 3N de su trabajo hablando de un romance pasado. También Copyright N es posible que su equipo de relaciones públicas le haya aconsejado ser cautelosa con sus respuestas para evitar cualquier controversia. La vida de las celebridades llena de estrategias y protocolos. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿realmente existe un secreto oculto sobre Can Yaman? ¿O es simplemente una ilusión Superíndice 3N creada por los fans y la prensa del corazón Superíndice 3N? Kizu nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que podemos hacer es analizar las declaraciones de Demet con ojo crítico y tratar de leer entre líneas. Convertirnos en detectives del espectáculo.
Volviendo a las posibles razones de la ruptura, otra teoría, aunque menos comentada, es que la presión superíndice 3N de los fans pudo haber sido abrumadora para ambos. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre su relación superíndice 3N, analizando cada uno de sus movimientos y exigiendo que su romance sea perfecto. Una locura total. Kizu S-Kan y Demet simplemente no pudieron lidiar con tanta atención superíndice 3N y decidieron separarse para proteger su privacidad y su salud mental. También copyright N podrá ser que simplemente sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes. Como mencionó copyright antes, Kan se mudó superíndice 3 a Italia y comenzó superíndice 3 a trabajar en proyectos internacionales. Demet por su parte siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía. Kizu S la distancia y las diferentes prioridades hicieron que la relación superíndice 3N se enfriara y terminara desvaneció copyright no sé. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos de la vida. Pero no nos olvidemos de las redes sociales. En la era de Instagram y Twitter, cada publicación superíndice 3N, cada me gusta y cada comentario se convierte en objeto de análisis y especulación superíndice 3N. Kizu S alguene me gusta sospechoso o alguene comentario ambiguo de Satu superíndice 3 una tormenta de rumores y celos que terminaron dinamitando la relación superíndice 3N. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Ahora bien, si realmente existiera un secreto oculto sobre Kan, ¿por qué copyright Demet no lo reveló superíndice 3 explícitamente? La respuesta es sencilla, porque seguramente tiene sus razones para no hacerlo. Kizu S no quiere dar más menosar la imagen de Kan, o Kizu S simplemente no quiere revivir un pasado doloroso. O Kizu S, como dije antes, tiene un acuerdo de confidencialidad con la producción superíndice 3N de la serie. El mundo del espectáculo es lleno de secretos y silencios. En definitiva, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio que nos apasiona y nos intriga. Y aunque probablemente nunca sepamos la verdad completa, seguiremos especulando y disfrutando del drama. Porque en el mundo del espectáculo, el drama nunca falta. Pero, ¿ustedes qué copyright opinan? ¿Creen que Demet reveló superíndice 3 algún secreto sobre Kan? ¿O simplemente esto siendo diplomática? Me encantaría leer sus comentarios y teorías. Du copyright llenlos abajo en la sección superíndice 3N de comentarios. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. En resumen, hoy hemos analizado las declaraciones de Demet Özdemir sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman y CEU superíndice 3 mo algunos interpretaron esas declaraciones como la revelación superíndice 3N de un secreto oculto. Exploramos varias teorías sobre qué copyright podrá ser ese secreto, desde problemas de actitud de Kan en el set hasta incompatibilidad personal, pasando por la presión superíndice 3N de los fans y las redes sociales. Aunque no tenemos pruebas definitivas, la respuesta de Demet ha generado mucho debate y especulación superíndice 3N entre los fans. Y es que como siempre el amor y el drama van de la mano en el mundo del espectáculo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado interesante. Recuerden que todo esto es solo especulación superíndice 3N y que la verdad completa solo la conocen Demet y Kan. Pero eso no nos impide seguir teorizando y disfrutando del chisme. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a verme y a escuchar mis opiniones. Los quiero un montón superíndice 3N. Son los mejores. Y ahora por favor, du copyright déjenme saber en los comentarios qué copyright piensan sobre todo esto. ¿Creen que Demet es tú ocultando algo? ¿O simplemente es tú siendo profesional? Quiero leer sus opiniones. No se corten y du copyright déjenme sus teorías mu es locas. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Quiero que es tu copyright N al tanto de todos mis chismes y noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis amores. Besitos. Los quiero. No se olviden de dejarme sus comentarios. Chao, chao.